martes y jueves, costumbre para este espacio, el maestro Tony Pinelli. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Y a petición de nuestro público, vamos a estar respondiendo el jueves algunas interrogantes sobre pues, dudas que tienen nuestros televidentes sobre artistas, cantantes que están en televisión en este momento, en una serie que está saliendo como novela, y la gente está muy confundida. Y pues entonces vamos a hablar con Tony Pinelli sobre lo que pasaba en la época realmente. Y para eso tenemos un jueves especial. Hoy, pues martes, ¿qué ha decidido, maestro? Vamos a hablar de la tuna liberal. La tuna liberal. Sí. La tuna liberal. Que se llamó así en 1924. Después se llamó Sexteto Soprano. Después Estudiantina Sonora Matancera. Después Sexteto Sonora Matancera. Hasta que en 1932 Rogelito Martínez dice, caballero, vamos a ponerle Sonora Matancera y ya. De la Sonora Matancera. La más influyente de las orquestas cubanas. Qué bien. Y una de las más famosas de toda la historia. Te digo, en 24 debutaron. Después ya ellos van incorporando. Y cuando la renovación orquestal, que entra Pedro Nay, ya en el 42, pues entonces tienen ya las dos trompetas famosas, que es el Lino Fría en el piano, y ya empezaron a hacer aquellos arreglos maravillosos, que es el timbre de la Sonora con los cantantes, ¿no? Ahí, todo el mundo sabe la historia, que Celia Cruz logra entrar como cantante femenina. Ok. No se usaban mucho las cantantes femeninas. Claro, había cantantes como Paulina Álvarez, que tenía su orquesta. Como pero ellos ya tenían Valerón. una cantante femenina antes. Sí, porque estaba Mirta Silva, la puertorriqueña. Y entonces, ya con Celia, pues despegaron de una manera tremenda. Además, con toda la gente que pasaba por Cuba. Y eso trajo como consecuencia que la Sonora fuera muy conocida. Había viajado muchísimo ya por América Latina, en Estados Unidos, todas estas cosas, ¿no? Incluso, ya después que en el año 60 ellos se van de Cuba, van para México a cumplir contrato. Ok. Pero se le alargó el contrato 2 años. En México. En México. Y ya no quisieron regresar. Y no es que fue una estrategia que utilizó su director para no regresar. No, realmente ellos sí estaban, no les gustaba lo que estaba pasando en Cuba. Pero ellos se fueron a probar suerte. Ok. Y les salió bien. Y además de eso, les salió un contrato en Nueva York después. Claro. Y vinieron para el Palladium, a tocar en el Palladium y el Chita, que era lo que más de moda estaba, ¿no? En Nueva York. La Sonora Matancera, se puede decir que de la época fue una orquesta puntera, es decir, de las orquestas punteras. Hay 3 grandes en la música cubana que influencian a todo el mundo, además de otras grandes orquestas. Arsenio, Casino y la Sonora. Y la Sonora. Entonces, que la Sonora, en el 60, cuando ella se va, ya ella se queda como una especie de representante legítima de lo que es el son cubano, de lo que es la música cubana. Entonces, Arsenio se va a Los Ángeles posteriormente. No quiso entrar en Fania. Y Casino se quedó en Cuba. Entonces, tan fuerte fue la influencia de la Sonora, que César Miguel Rondón, en el libro de la salsa que hace, que es un documento bastante completo de toda esa etapa, la llama la etapa de la matancerización. Por la influencia fue tan que tuvo. fuerte la influencia de la Sonora. Hubo grupos como la Sonora, la Sonora Santanera, la Sonora Ponceña, todas esas se llamaron Sonora por la influencia de la matancera. Y fue de las que más grabó en su momento. Grabó una cantidad de discos enorme. Y todo el mundo se disputaba. Tuvieron trabajo siempre en todos los lugares. Pero además que la Sonora cantó todo el mundo. De los cubanos. Bueno, tú, Miguelito Valdés, Bienvenido Granda, Laito Surera, Olga y Tony, y Tony Álvarez, Miguelito Valdés, o sea, fue Yayo el Indio, posteriormente Justo Betancourt, todo eso, y Celia Cruz, por supuesto. Celia Cruz. Y Bienvenido Granda, que era su cantante más de plantilla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también grabó con Daniel Santos. Sí, cómo no. Con Mirta Silva, con Carmen Delia Di Piní, con Alberto Beltrán, con Carlos Pinedo, con Alberto Beltrán era puertorriqueño, Alberto Beltrán dominicano, Nelson Pinedo, colombiano, Carlos Argentino, Leo Marini, argentinos. O sea, grabó con todo el mundo. Grabó con todo el mundo. Anécdotas de la Sonora. Yo creo que ese precisamente es lo más interesante de la Sonora. Yo creo que a la hora de estudiar marketing de servicio artístico, hay que poner a la Sonora en ejemplo. Rogelito Martínez hizo lo que no hacía ninguna orquesta. Todo el mundo tenía sus cantantes y su personalidad. Rogelito
todo artista extranjero que llegaba a Cuba Tocaba con nosotros. tocaba con la Sonora. Entonces, ¿qué era valioso después? Cuando la Sonora está en el periplo por toda América Latina, cuando ya se van de Cuba, Ya era conocido. eran conocidos y aplaudidos Claro. porque habían cantado con sus estrellas. Claro. Y ya toda esa gente que había acompañado a la Sonora, ya eran grandes artistas hoy en día. Sí. Fue una cosa increíblemente sabia. Si se fuera a escoger una plaza después de Cuba importante para la Sonora Matancera, ¿dónde usted la ubica? Hay varias importantes, pero creo que como Colombia. Colombia, Colombia hay todavía adoración con la Sonora. Hay programas todavía de la Sonora Matancera. de la Sonora Matancera. Es increíble. Pues placer, como siempre, aprender con Tony Pinelli, quien el jueves está de vuelta en este segmento. Y hoy sí, hoy después del segmento de Tony Pinelli nos vamos a los comerciales de Cuba. Ya los extrañaba Tony y yo también. Ahí está.